Bien, continuamos con la trama del cuento El Aleph de Jorge Luis Borges. Entonces les decía que, primeramente, a raíz de la muerte de un personaje, Beatriz Elena Viterbo, el protagonista Jorge Luis Borges, el protagonista Borges, no Jorge Luis Borges, entra en relación con un hermanastro de Beatriz Viterbo, que vivía en la misma casa que ella vivía. Esa relación se incrementa, esa persona le pide a él un favor, luego le pide otra serie de cosas y finalmente le revela un gran secreto, que en la casa hay un Aleph, un punto desde el cual se ven todos los puntos del universo. El protagonista llamado Borges, o coprotagonista junto a Carlos Argentino Daneri, tiene la experiencia de ver el universo desde el punto Aleph y queda trastornado o transformado. Bien, y además en esa experiencia se le revela un secreto que le duele, realmente le duele emocionalmente. Y entonces decide vengarse de Carlos Argentino Daneri, sugiriéndole que haga, él dice instándolo, lo insté, instándolo a que haga algo que va contra sus intereses. Y entonces lo único que desea el personaje ese, Borges, es olvidar la experiencia. Y ahí acaba una de las tramas. Luego hay una postdata que dice postdata del 1 de marzo de 1943, donde se amplía la información y se cuenta, como en las novelas decimonónicas, cómo fue el resultado final de toda la acción de los personajes, y se cuenta qué es lo que sucedió un año después o 2 años después en la vida de Carlos Argentino Daneri, de Álvaro Meleán Lafinur, del propio Borges, y unas reflexiones filosóficas acerca de la naturaleza del Aleph y el significado del nombre Aleph. Y entonces termina haciendo una reflexión un tanto retórica y lírica, filosófica, acerca del paso del tiempo y cómo la memoria va perdiendo los rasgos incluso de aquellas personas que hemos querido, como es el caso de Borges, refiriéndose en ese caso a Beatriz Elena Viterbo. Y ahí termina por segunda vez el cuento, un procedimiento que él usa frecuentemente, agregar epílogos a los relatos, con los cuales les otorga a los relatos nuevos enriquecimientos y nuevos finales posibles que se desarrollan en nuestras mentes. Un poco a la manera de Lawrence Durrell en el Cuarteto de Alejandría, si mal no recuerdo, al menos en Justine y seguramente en Baltasar, no así en Montulif ni en Clea, pero en Justine y en Baltasar yo recuerdo que Lawrence Durrell plantea la posibilidad para el lector, hacia el final del libro, de que se fije en que hay ciertas tramas que no desarrolló y le propone algunas palabras a partir de las cuales el propio lector puede continuar desarrollándolas y describir cómo puede haber sido la vida de esos personajes a posteriori. Bien, entonces vamos a ver cómo hizo Borges para construir esos estupendos personajes. Yo hice aquí, como me gusta a mí, un cuadro de doble entrada, y aquí le puse con objetivos, aquí con principios activos, aquí redondos y aquí planos. Y tenemos que el personaje redondo por excelencia del cuento de Borges, regido por objetivos, es Carlos Argentino Daneri. Y los personajes redondos, regidos por principios activos, no por principios morales, sino activos, una marca de clase con la cual lo reconocemos y que nos permite suponer que hará determinadas cosas y no otras, etcétera, pero que permite un margen amplio, que es un tipo de personaje muy frecuente en la novela actual de la divagación filosófica. Digo divagación no en tono despectivo, sino elogioso incluso, de Claudio Magris en el Danubio, o Sebald en Los Anillos de Saturno, etcétera, donde a partir de un carácter especulativo, divagador, quizás un poco viajero a la manera de Lawrence Stern en el viaje sentimental por Italia y Francia, se va haciendo una reflexión filosófico-narrativa acerca de todo lo que se presenta en el camino. Eso sería un personaje con un principio activo. Por eso digo, permite un margen amplio, porque se puede pasar a reflexionar sobre unas cosas a otras, y a partir de ahí el personaje puede decir, pues voy a desarrollar este otro aspecto de mi personalidad. Claro, eso puede dar mucho o puede generar un caos cognitivo en quien lo lee, que dicen, esto no tiene ni pies ni cabeza. Eso es un personaje con un principio activo que lo mueve. Y en este cuento hay dos, Beatriz Viterbo, que está muerta desde el comienzo, y Borges.
Los otros son planos, el padre, Sunino y Sungri, Suni y Álvaro Medina Finur, y son planos y además con principio activo, representan una virtud y no se mueven de ahí. Entonces, con esto lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Cuando comienza el cuento, yo no recuerdo exactamente las palabras, pero más o menos viene a decir, Borges muchas veces usa un adjetivo que parece desenfocado, fuera de lugar en la primera línea de muchos cuentos, con lo cual captura nuestra atención. Y luego se vuelve más conservador en la adjudicación de adjetivos. En este cuento es notable. Arranca diciendo, no lo olvidaré jamás, y hace 30 años que lo leí, en la candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió tras una imperiosa agonía, y luego dice, una imperiosa agonía que no se... tengo un libro por aquí, una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo. Así arranca diciendo que en una candente mañana de febrero, verano del hemisferio sur en Buenos Aires, Beatriz Viterbo murió. Y entonces, ¿qué dice a continuación? Ahí acaba de definir una condición que tiene ese personaje. O sea que el narrador ya está en escena, porque está narrando lo que pasó. Pero dice que murió en esas condiciones, pero dice, en la candente mañana pasó pasó esto. Y dice, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Ya tenemos definidos dos personajes. Uno está muerto, y luego sabremos qué función cumple dentro de la estructura narrativa. Y el otro es un personaje del cual ya nos ha dado varios datos, pero nos ha dado uno fundamental. Es un personaje que ante la muerte de alguien va hacia el universo, va hacia lo general, a lo metafísico. Se pone a hacer amplísimas, vastísimas reflexiones de índole metafísico y filosófico. Eso es definir un personaje. Hablando de lo que pasa ahí fuera y cuál es su impresión o lo que genera eso dentro, es como el primer personaje, que en este caso es un narrador, que tiene bastante de testigo, pero es un protagonista, un narrador protagonista, se está autodefiniendo, porque nos está contando qué es lo que el mundo suscita en él, qué es lo que el mundo como efecto produce dentro de él. Así va definiendo a este personaje. Este personaje, según de quien habla, o sea, si está hablando de Beatriz o si está hablando, por ejemplo, de Carlos Argentino Daneri, va mostrando diferentes facetas de sí mismo. Y hay momentos en que es más que irónico. Es mezquino y cruel. Estas son calificaciones externas, suscitadas por la lectura del libro, del cuento. Pero Borges no necesitó poner la palabra mezquino y cruel para suscitar esta impresión en nosotros. Sin embargo, sucede una trama, sucede una aventura interesante entre seres humanos que tienen estas características. Entonces, lo interesante de este relato es que, a raíz de que Beatriz Viterbo muere, él dice que bueno, que decidirá ir a cada 30 de abril, el día del cumpleaños de ella, a hacer una visita a la casa donde ella vivió, donde viven su padre, personaje que aparece nombrado en ese momento y nunca más, y de esa manera, su padre y su hermanastro, Carlos Argentino Daneri. Un personaje que se lleva todos los adjetivos que pueda adjudicar el narrador protagonista, que es como la contraparte del protagonista. Y para hablar de él, vamos al siguiente vídeo. Carlos Argentino Daneri.